Así como el mundo y la población crecen, con ellos la problemática de la delincuencia y las estrategias de gobierno se hacen cada vez menos notorias ante esta situación. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Vega Fuentes, soy estudiante de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia y en este caso les hablaré de los beneficios de una correcta política criminal, la posición que posee Costa Rica ante la política criminal y por qué se cree que esta se aplica solo a las personas de bajos recursos. Asimismo, también el rol que posee el Estado ante los derechos humanos y cómo la tecnología ha llegado a revolucionar la forma de abordar la política criminal. La política criminal son las diferentes estrategias que utiliza el Estado para proteger los derechos de sus ciudadanos por medio de la prevención y la represión de la criminalidad o los crecientes tipos de delitos que ocurren a nivel del país o a nivel mundial. Sin embargo, lo más importante ante todo esto es la prevención, ya que previniendo futuros actos es donde se va a lograr un poco más que no haya que tener tanta represión a la hora de que estos actos ocurran. Esto se realiza más que todo con el apoyo de diferentes disciplinas, tanto del ámbito jurídico como del ámbito criminológico, para conocer y estudiar a fondo los delitos, el delincuente, la víctima y sobre todo las zonas donde estos se proporcionan para generarle un poco más de enfoque hacia esos espacios. Los beneficios de una política criminal correctamente aplicada es que contribuye al derecho penal, tanto en las reformas de ley como en la sentencia a la hora de que ocurren estos actos, crear soluciones oportunas, como hemos dicho, para prevenir los actos, asimismo dar resultados en la lucha contra los delitos, logrando abordar de una manera más dirigida es como se logra y solucionar los problemas que se están presentando, promueve una igualdad de oportunidades. Como bien sabemos, los países, Costa Rica principalmente, no posee una economía completamente equivalente y por tanto más que todo de ahí puede erradicar los diferentes actos delictivos. Así también se contribuye a la resocialización de estas personas. Como bien sabemos, en el sistema penitenciario, una vez estas personas tengan que volver a la sociedad, se busca que su manera de volver o su abordaje nuevamente sea satisfactorio para que no se vuelvan a repetir estos actos de delincuencia. En Costa Rica se podría decir que la política criminal es algo deficiente. Sus leyes muchas veces son simbólicas, estas no se hacen cumplir a cabalidad o en su totalidad como debería ser. Las cárceles, si bien sabemos, se encuentran completamente llenas con un hacinamiento bastante notorio y aún así se puede ver, por ejemplo, que muchos delitos que ocurren son propiciados por personas que ya poseen con un expediente judicial, 1 o 2 o hasta 3 casos tienen por ahí pendientes, y eso principalmente se debe a los casos que aún no se encuentran sin resolver. Y aún así, a pesar de que la medida de cárcel sea impuesta, a pesar de que hay muchas personas dentro de los sistemas carcelarios del país, se sigue viendo que muchos de estos salen y de igual manera se vuelven a cometer delitos, vuelven a tener otro incidente, ya sea con el mismo delito propiciado o hasta con uno diferente, lo cual deja un poco en duda qué tan reformatorio resulta el sistema penitenciario del país, qué tan reformatoria está funcionando la política criminal, si bien ya ahí como vemos la prevención no está saliendo del todo bien, y también nos quedamos con la cuestionante de qué sucede con la represión. Sin embargo, digamos, si nos ponemos a analizar, la prevención es prácticamente nula. Lo que se logra ver un poco más son la represión. Como bien sabemos, en noticieros se escucha hablar de que va a haber una reforma de ley, de que van a haber aumentos de penas, de que esto, de que el hacinamiento de las cárceles, que se deben haber más cárceles y demás. Pero las estrategias de prevención son un poco más nulas. Estas cuesta más verlas, cuesta más que se escuche que se van a abordar y demás. ¿Por qué se cree que la política criminal se aplica solo a los pobres y no a los ricos? Si bien esto se enfoca más que todo en los delitos de mayor incidencia, los cuales están en cuenta entre la opinión pública, el bienestar social, mantener la seguridad ciudadana y demás, son más los delitos, este tipo de delitos que ocurren a comparación como otro tipo de delitos como lo son el de cuello blanco, el de la corrupción, que tienen que ver más a nivel gubernamental. Si bien cuando hablamos por lo general o se escucha decir delito, de una vez se cree que está ligado a la pobreza.
Esto está un poco más erróneo porque bien que mal no solo de ahí radica la delincuencia. Esto se genera un poco más también de mano dura hacia este tipo de población, ya que poseen un poco más de riesgos a la hora de recaer en cuanto a los diferentes delitos, tanto por su condición social, por las pocas oportunidades a las que tienen acceso, como lo son la educación, el trabajo, los problemas socioeconómicos que acarrean. Y asimismo poseen también más cercanía con lo que es el consumo de drogas, las bandas organizadas, provenientes más que todo de este tipo de sectores o de luego los conocidos barrios bajos. Si bien la política criminal a cierto modo se cree que es perversa, ya que esta busca revictimizar la pobreza, la criminalización hacia esta población, asimismo cierta discriminación que se posee, como hemos dicho anteriormente, ante las pocas oportunidades que poseen, y que el hecho de que existan mayores métodos a nivel carcelario, a nivel represivo, en comparación al preventivo, como hemos mencionado anteriormente, lo cual es un poco más notorio, como hemos dicho. Se ve más los actos represivos por parte de los gobiernos hacia combatir la delincuencia, que como lo son los actos un poco más preventivos, los cuales tienen que ver un poco más con la socialización de las personas, con la educación, la cual resulta bastante importante para la mejora de la incidencia delictiva que se presenta a nivel país o a nivel mundial. Al Estado es a quien le corresponde la garantización del correcto ejercicio de los derechos humanos, esto regulando la incidencia de los diferentes delitos para garantizar la seguridad ciudadana y de la población en general, a través de las diferentes estrategias de política criminal principalmente enfocadas a la prevención. Estos derechos humanos también no podemos dejar de lado que equivalen para las personas las cuales son los actores de los diferentes delitos. Si bien podrían llamarse delincuentes, siguen siendo seres humanos los cuales poseen los mismos derechos y garantías que el resto de la población, aunque hayan violado algunos de estos. Con el abolismo de las instituciones inhumanas es que se logra un poco más el correcto ejercicio de estos derechos o la garantía de esos derechos hacia los delincuentes, como por ejemplo la pena de muerte. En Costa Rica ya esto no se logra ver, ya no existen las sillas eléctricas para ahorcar, ni tampoco la forma de ahorcar a estas personas. La tortura a la hora de realizar interrogatorios ya es algo que no se logra ver. Las penas corporales con daños físicos, golpes y demás ya no se logran ver. Si bien a nivel costarricense sí se logran ver un poco más lo que son las penas corporales con el encarcelamiento sin propiciar ningún tipo de daño hacia el delincuente, y asimismo la prisión preventiva, la cual de cierto modo se cree que es incorrecta, ya que se está violentando un poco más el derecho de inocencia al llevar a prisión a una persona a la cual no se encuentra condenada, a la cual no existen las pruebas suficientes para decir que es culpable de ciertos delitos. Es por tanto que también podemos llegar a creer la gran cantidad de personas que se encuentran dentro de un sistema penitenciario aún sin mantener una sentencia en firme, lo cual deja un poco más en duda la forma de actuar ante estas acciones inhumanas que se podría catalogar al hecho de dictar una prisión preventiva a una persona que aún no se encuentra sentenciada. A la gran problemática a la que se enfrenta la política criminal se le suma el crecimiento de la tecnología y con ello los diferentes delitos informáticos que se presentan. Esto cambia un poco más el esquema de abordaje de esta política criminal, enfrentándose no solo a delitos bastante conocidos como lo son los robos, los homicidios, las violaciones o lo que es el crimen organizado, sino que también ahora tiene que presentarse a delitos como lo son los fraudes, la suplantación de identidad, la pornografía infantil, las diferentes estafas a través de medios tecnológicos, lo cual también resulta un poco más difícil, ya que el seguimiento de este tipo de delitos es un poco más complejo. Si bien el uso de la tecnología en la actualidad es un poco importante, bastante imprescindible,
ya sea para temas de educación, temas laborales, el pago de diferentes cuentas, las compras por medio de internet, así como también las diferentes investigaciones a nivel tanto de política criminal como a nivel criminológico, resulta bastante importante. Sin embargo, como hemos dicho, esto trae consigo diferentes problemas, los cuales resultan un poco más difíciles de abordar, ya que son nuevos, sin conocer, que deben empezar a tratarse de una manera diferente a como son comúnmente tratados los diferentes delitos. Y es con todo esto que logramos ver la gran problemática a la cual se ve enfrentada la política criminal, la cual posee una tarea bastante difícil si se quiere establecer un poco más o bajar por lo menos los incidentes en cuanto a materia de criminalidad que posee tanto el mundo como Costa Rica. Los abordajes deben ser un poco más específicos y asimismo tomar en cuenta la importancia que posee la prevención y no solo la represión.